Felipe Rivadeneira es el presidente de la Federación de Exportadores del Ecuador. Buenos días. Buenos días, Lenin. Un gusto estar acá. Saludos a esta distinguida audiencia. El gobierno nacional convoca a un diálogo nacional para llegar a un acuerdo y ustedes que han venido acompañando al régimen en casi todas las iniciativas que ha tenido, ¿qué expectativas tienen en esta ocasión? Bueno, a ver, yo creo que siempre que uno recibe una invitación a dialogar y a tratar de lograr un acuerdo nacional en favor del país, en favor del Ecuador, donde el sector exportador arriesga todos los días sus capitales, busca obviamente salir adelante y sacar adelante productos para exportar y que los consuman en todo el mundo, siempre vamos a estar a favor, ¿no? Siempre vamos a estar a favor del acuerdo. Lo importante va a ser la temática y los puntos que se llegan a tratar en este acuerdo y también obviamente los resultados del mismo, ¿no? Es decir, tenemos un problema muy serio en materia de competitividad del sector productivo ecuatoriano que tenemos que tratarlo ahí. No nos olvidemos, Lenin, que para el sector exportador es muy difícil trasladar el incremento de cualquier tipo de costo que exista de nuestros productos hacia afuera, porque el mercado internacional es quien determina los precios. Es decir, nosotros, mientras logremos sostener precios competitivos afuera, será cuando podamos vender nuestros productos. Entonces, ahora, yo creo que el tema de competitividad es muy importante, ¿no? Quienes tenemos buena memoria recordamos con claridad que ustedes ya firmaron con el gobierno un acuerdo por la producción y el empleo, documento que se basaba en los resultados de las mesas de trabajo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Entonces, no es que falten diagnósticos, no es que falten acuerdos, porque ya los han firmado incluso con el régimen, falta ejecutoria. Tienes toda la razón, Lenin, en ese sentido. A ver, yo creo que hay que ser un poco objetivo en el tema, ¿no? Yo creo que se han dado avances muy importantes. No ha sido la panacea, como tú bien lo dices. No hemos logrado todo lo que hemos solicitado en esos acuerdos. Te puedo decir un tema muy importante. Se trató, por ejemplo, la eliminación del anticipo mínimo del impuesto a la renta. Se trató sobre un pedido muy importante del sector exportador, que es la eliminación del impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas, déjame decirte, es para nosotros la piedra en el zapato del sector exportador. Y no solo el sector exportador, sino también del sector productivo y de la atracción de inversiones en el país. Es algo que se tiene que tratar y se lo tiene que eliminar. Hemos escuchado este año con mucho agrado que el ministro, por ejemplo, Campana, procedió a dar un esquema de desmontaje de este impuesto tan nefasto para el país, como era ir reduciendo un 1.25 por año hasta ir eliminando completamente este impuesto a la salida de divisas. Lamentablemente esto hasta ahora no ha sucedido. Queremos nosotros presionar en esta mesa de competitividad para que eso se dé. Yo creo que ahora que se ha dado este acuerdo importante con los organismos multilaterales de traer recursos, espero que dentro de esto se dé un paraguas o de alguna manera se traigan esos recursos para irlo desmontando paulatinamente, porque claro, este impuesto realmente es una piedra en el zapato para el sector exportador y para el sector productivo del país. Ahora, lo que ustedes solicitan es lo mismo que piden desde hace tiempo y que se supone ya tuvo respuestas parciales con el Código de la Producción, con la Ley de Alianzas Público-Privadas, con la Ley de Incentivos Tributarios, con la Ley de Reactivación Económica, con la Ley de Fomento Productivo y Atracción de Inversiones, entre otras leyes. No han faltado, pero el sector productivo sigue pidiendo más. Usted dice, eliminar el impuesto a la salida de divisas, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, también piden reformas laborales. ¿Qué más? A ver, yo creo que los tres puntos que tú has mencionado son fundamentales para el mejoramiento de la competitividad. No estamos olvidando algo adicional, que es la agenda comercial, ser más agresivos en la agenda comercial, ¿no? Porque la agenda comercial, el momento que tú suscribes un acuerdo comercial, bajas aranceles y obviamente otorgas un mejoramiento competitivo automático para el sector exportador. Pero todas las leyes que tú mencionas, en ninguna de esas se ha topado, uno, reformar la fórmula de cálculo del anticipo del impuesto a la renta. Se lo hizo parcialmente en la última reforma en la Ley de Fomento Productivo, pero y se estableció también un literal en una disposición transitoria que el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas o del Comité de Política Tributaria y Económica, puede ir desmontando o reduciendo la tarifa del impuesto a la salida de divisas, pero solo se ha quedado en enunciado, es decir, no ha habido el procedimiento adicional. Insisto, en esta semana, ayer tuvimos un evento muy importante en Guayaquil, donde estuvimos con ASCOA, que es el Council of Americas, en donde vinieron muchos de inversionistas, potenciales inversionistas del país, y la mayor preocupación de ellos es el impuesto a la salida de divisas, porque es un impuesto
encubierto es un impuesto muy nocivo para el sector exportador y para el sector productivo ecuatoriano. Yo creo que tenemos que atacarle a la raíz del problema. Ese impuesto hay que desmontarlo y tiene que hacérselo de una forma urgente. Pese a todo, las exportaciones totales del Ecuador crecieron en un 16%, las no petroleras casi en un 5%, y ¿por qué razón no se crece más? Eso por un lado. Por otro lado, la balanza comercial sigue siendo negativa, 5.000 millones de dólares en contra en el 2018, y el problema allí básicamente es China. ¿Cómo se aborda esta situación con la que parecería nadie se quiere meter? Bueno, a ver, es muy sencillo el tema, ¿no? Para nosotros poder crecer y seguir más sosteniendo y hacer una economía sostenible, tenemos que salir de ese modelo de dependencia de la economía petrolera. Cuando tenemos superávites, obviamente cuando exportamos mucho más petróleo, porque las exportaciones no petroleras no han llegado a alcanzar o a superar esos montos de exportación del tema petróleo, ¿no? Y yo creo que para eso se tiene que trabajar mucho, no es un tema sencillo, no es un tema que se da de la noche a la mañana, tenemos que, como te decía, avanzar mucho en la agenda comercial. Tenemos la Alianza del Pacífico a las puertas de lograr incorporarnos como miembro pleno, que ojalá lo sea así. Tenemos el acuerdo con los Estados Unidos en la mira, que tenemos que llegar a suscribirlo. Es decir, hay acuerdos con otros países como Canadá, Corea del Sur, que estuvo recién su primer ministro esta semana acá. Es decir, tenemos muchas opciones, pero hay que avanzar. Si no avanzamos en ese camino, no lo vamos a conseguir. Ojo, los resultados en comercio exterior y en inversiones no se dan al corto plazo, como sí se pueden dar, por ejemplo, el incremento de una exportación petrolera, si es que hay un incremento del precio del petróleo. Las exportaciones en este tipo de acuerdos comerciales donde hay atracción de inversiones se dan a largo plazo, pero si seguimos perdiendo tiempo, esos resultados no van a venir y no vamos a lograr ser sostenible en el transcurso de los próximos años. Sí, y el tema China, ¿qué pasa allí? Hoy se va a revisar la solicitud de Ecuador para ingresar a la Alianza del Pacífico, que podría concretarse en el mes de julio. Nosotros con Colombia tenemos acuerdos, con Perú tenemos acuerdos, con Chile tenemos allí una suerte de acuerdo, quizás México es el que nos falta. Con la Alianza del Pacífico, ¿vamos a atacar los problemas que nos generan los mercados asiáticos en nuestra balanza de pagos o no? Sí, totalmente, ¿no? Lo que tú acabas de decir, antes de responderte lo de China, el tema de México es muy importante. Hay que lograr un acuerdo más amplio con México, que no lo tenemos, y es la parte que nos falta para poder integrarnos completamente en la Alianza del Pacífico. Pero con China yo creo que tenemos que ser muy inteligentes. Tenemos muchísimo más que exportarles a ellos, por ejemplo, en el área del camarón. Ahí tenemos una gran capacidad de exportación, y yo creo que hay que buscar un acuerdo comercial con China. No hay que tenerle miedo a eso, y obviamente ser muy inteligentes de la negociación, porque la apertura comercial tiene que ser inteligente. Ya logramos un acuerdo importantísimo con la Unión Europea, donde negociamos, yo creo, de una gran capacidad. Nuestro equipo negociador logró un gran acuerdo, y esa tiene que ser la base fundamental para lograr el acuerdo con países, inclusive como en este caso que tú lo mencionas, China, que yo no creo que porque hay que tenerle miedo, donde podemos sacarle mucho más beneficio que perjuicio en ese sentido. Y con Estados Unidos, en junio ya tenemos otra reunión con la oficina del representante de comercio de ese país. 14 temas sensibles se han resuelto en 6 meses. ¿Qué viene luego? A ver, yo creo que es muy importante lo que acabas de mencionar. El acuerdo con los Estados Unidos lamentablemente depende de una autorización de parte del Congreso norteamericano hacia el Ejecutivo allá. Es diferente de lo que sucede aquí, pero esta mesa que se va a dar en el famoso Trade and Investment Committee, en el TIC, ¿no es cierto? Aquí tenemos que ir resolviendo estos temas y trazar la hoja de ruta. Yo creo que la relación con los Estados Unidos está en un muy buen momento y tenemos que aprovechar. No podemos dejar pasar esta buena relación como lo dejamos pasar en el pasado y que se nos pase el tren nuevamente. Hemos perdido muchísimo tiempo con nuestros competidores y hemos dejado a un lado el asegurar el primer destino de nuestras exportaciones, como es nuestro principal socio, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, gracias por venir a Contacto Directo. A ti, Lenin, muchas gracias. Buen fin de semana.